Dios les bendiga, hermanos y amigos, a su programa Hombres de Valor. Vamos a continuar el tema la predestinación. Y vamos a leer Efesios 1, 11 al 12. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo ayudándonos, porque todos necesitamos de Él, porque sin Él nada podemos hacer, ya que Él es nuestro Maestro y todos nosotros somos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra, abriendo nuestro entendimiento y haciendo perfecto, Señor, tu obra en nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor, para poderla entender y exponerla, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. En lo que estábamos viendo anteriormente, miramos la predestinación del Gadareno, ¿verdad? Que lo habían encerrado en una herencia como predestinación lo habían encerrado pues en una maldición, pero después que llegó Jesús, esa maldición se quebró y pues él fue liberado y él iba a ir a la delantera del pueblo de Israel, del pueblo de Gad, de esa tribu, iba a ser él el líder. Por eso no pues tenía que seguir a Jesús en ese momento, porque él era un líder, estaba predestinado de la herencia que Jesús le estaba dando en ese momento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otra tribu que me impactó, de que lo leí, fue la tribu de Benjamín, porque ahí en esa tribu, lo que estaba encerrado como herencia, como maldición, se llevó a cabo en esta tribu. Y me fui a investigar de alguien quien había sido de esta tribu, y es Saulo, que era de la tribu de Benjamín, él mismo lo dijo. Y me fui a leer lo que Jacob le había dicho a esa tribu. Y lo miramos en Génesis 49, 27, dice así: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y miramos en la vida de Saulo, miramos que él en la mañana, o sea, en lo temprano de su vida, él arremetía contra la iglesia. Si miramos el testimonio de él, dice que él perseguía a la iglesia. Pero dice que cuando el Señor lo alcanzó, dice que fueron a dejarle las ropas de Esteban a los pies de él. Y miramos que tal vez nosotros pensamos y decimos, nada más está escrito eso. O sea, fueron a dejarle las vestiduras de Esteban a sus pies, y está escrito porque está escrito. Pero trae una enseñanza para nosotros, para que nosotros entendamos que todo lo que había sido predestinado como herencia de maldición se iba a cumplir en todas estas tribus. Y miramos, si ustedes van a ver todo lo que pasó de la tribu de Benjamín, miramos que Benjamín siempre perseguía al pueblo de Israel. Eso lo miramos en el testimonio de esta tribu, pero porque estaba escrito desde antes de lo que eso iba a suceder en esta tribu. Y miramos cómo arremetía a Saulo contra la iglesia. Y miramos cuando Dios lo alcanzó, cómo le fueron a dejar las vestiduras de Esteban a los pies de él. Y porque ya estaba escrito eso, dice Benjamín, dice lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces todo lo que vivió Benjamín antes de conocer al Señor estaba ya predestinado. Estaban encerrados, como dice Gálatas, ¿verdad? Estábamos encerrados
en la ley. Pero cuando vino la predestinación de Deuteronomio 33, ya vino el Señor a establecer lo último, y que eran las bendiciones, la herencia. Como dice Gálatas, y lo vamos a leer, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que para salvación tiene que ser revelada por medio de la fe en Jesucristo, porque sin Él no hay nada. Sin Él, Benjamín hubiera seguido persiguiendo a la iglesia, pero cuando se le reveló Jesucristo, se le reveló lo predestinado para salvación por medio de la fe en esta tribu de Benjamín. Entonces ya fue cuando le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo. Y miramos que el Señor le revela Deuteronomio 33, 12, dice así, vamos a leer. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. O sea, si se llevó a cabo en Génesis 49 y lo miramos todo lo que pasó Saulo, Benjamín, ¿cómo no se iba a llevar a cabo lo establecido como herencia de Dios para salvación, que por medio de la fe en Jesucristo? ¿Cómo no se iba a dar a cabo esto? Por eso miramos a un Pablo que confiaba siempre en el Señor. Y se era amado, y se habitará confiado cerca de él, y se lo cubrirá. Por eso Benjamín tenía la cobertura de Dios, por eso él podía dar cobertura, porque era un apóstol. Y siempre y entre sus hombros morará. O sea, imagínense, entre los hombros de Dios morará. Entonces, miramos el testimonio de Pablo, que era levantado hasta el tercer cielo, donde el Señor le mostraba muchas cosas y donde él decía, pues yo les quería dar esta revelación, pero veo que pues todavía andan en su humanidad peleando, celos, ira, contienda, entonces mejor les voy a dar leche espiritual. No decía él que él quería mostrarnos más, pero todavía no estábamos capacitados no estaba capacitado en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, y le era mostrado todo eso porque él estaba en los hombros de Dios. Dios lo levantaba, Dios siempre estaba con él, como decía él en sus cartas, ¿verdad? Dios nunca me ha dejado, aún en las cárceles, Dios estaba con Pablo, por lo que ya estaba establecido en esta predestinación para salvación. Entonces, me impacta porque todo lo que esta tribu vivió al antes y después después que Jesús lo alcanzó, todo ya estaba escrito. Y entonces lo que ahora nos queda en nosotros es arrepentirnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, se nos va a revelar por medio de lo que Jesús ha establecido en nosotros. O sea, viene porque si no hay revelación, vamos a andar ciegos. Pero cuando Dios viene, se nos abre el entendimiento y sabemos que hay que viene, como decía en Gálatas, que pues se manifiesta por medio de la fe. Y como dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no agradábamos a Dios porque no teníamos fe. Pero cuando la fe se manifiesta a través del arrepentimiento y entra en nuestros corazones, se nos aclara y se nos aclara a qué hemos sido llamados, a qué hemos sido. O sea, pero si nosotros no nos arrepentimos, no podemos ver la gloria de Dios.
Pero si nosotros nos arrepentimos y aceptamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, se nos va a abrir el entendimiento. Como Benjamín como dice, era un lobo arrebatador. Entonces ahí me llama la atención como cuando Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos: y los enviaré en medio de lobos. Sed pues prudentes. Entonces les estaba diciendo: los voy a enviar a esta otra tribu, a la tribu de Benjamín. O sea, ella estaba hablando de Saulo, que era un lobo arrebatador, que los iba a arremeter, pero al final Dios iba a manifestar lo que estaba escrito de esa tribu. Entonces, cómo Dios actuó en él, y el cual le dio una revelación aún más que a los discípulos que habían estado con el Señor. Aún Pedro dijo: pues hay cosas que cuestan entenderles a la revelación que Dios le ha dado al apóstol Pablo. Entonces miramos que era una tribu muy amada del Señor. Y también miramos cuando José sienta en orden a sus hermanos y le da 5 veces más de comida a su hermano Benjamín, y también le dio vestiduras. Entonces todo lo que ya estaba ya predestinado en esa tribu se iba a cumplir. Entonces, querido amigo, si tú ahorita quizás persigues a la iglesia, quizás en el sentido de que señalas a la iglesia o algo pasa, es porque, pero no podemos decir tú eres o no eres de Dios, solamente Dios lo sabe, porque Él sabe a qué fuiste tú predestinado. Quizás tú no lo sabes, pero va a llegar el día que Dios se va a manifestar a tu vida y tú vas a ver la realidad de Dios en ti. Entonces, si esto va a ser revelado cuando tú le entregues tu corazón a Dios. Cuando tú le abras tu corazón a Él, Él va a poner las palabras en tu corazón y a qué fuiste tú llamado. Pero para hacer eso tenemos que recibirlo en nuestros corazones por medio de la fe. Y eso es a través de una pequeña oración, ya que Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Puedes repetir conmigo esta pequeña oración para que Dios comience a hacer una obra perfecta en tu vida. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, porque reconozco que soy pecador, pero creo que Jesús ha venido por nosotros, los pecadores. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Guíame a toda verdad y a toda justicia por amor a tu nombre, porque yo en este día creo en mi corazón y confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido, Padre, que cuides a mi familia, te la pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, y si has hecho esta oración, déjame decirte que es un principio para que tú puedas seguir a Jesús, para que la manifestación gloriosa de Dios se manifieste en tu corazón.